Reciban, mis queridos hermanos, un abrazo fraternal y bienvenidos al resumen de la lección número 8. Escoge pues la vida. Padre Santo, gracias te damos porque nos has traído hasta este momento para estudiar tu palabra. Bendícenos y dirígenos en el resumen de esta semana para que podamos aprender más de tu palabra. En Jesús, amén. El texto clave lo vamos a encontrar en Deuteronomio 30:19 y vamos a tener unos enfoques de estudio en los siguientes textos: Génesis 2:8 al 9, Génesis 3:22, Deuteronomio 4:19, Romanos 6:23 y Apocalipsis 14:6 al 12. Recordemos que estos textos nos van a ayudar mucho a profundizar en el estudio de esta semana. Veamos ahora la introducción. La estructura del pacto en Deuteronomio, la parte que sigue a las bendiciones y las maldiciones, que viene después de las estipulaciones de Deuteronomio 5 al 26, culmina con la sección del llamado. Dios le recordó a Israel lo que hizo, todos sus actos de salvación desde el éxodo de Egipto. Luego avanzó al siguiente paso y requirió de Israel obediencia a las leyes y compromiso con el pacto. A continuación, en forma paralela a los antiguos tratados del Cercano Oriente, el discurso de Moisés invoca testigos. El propósito de estos testigos es respaldar su alegato y darle a su llamado una nota universal. Veamos la temática de la lección para esta semana. Primero, el gran conflicto. Desde el comienzo de la historia, la Biblia trata de una lucha cósmica entre Dios con su ley de luz y vida y Satanás con su camino de muerte y oscuridad. Segundo, la obligación de elegir. Como Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios desafía a Israel a elegir entre dos caminos. La paradoja es que, si eligen el camino equivocado, perderán su libertad y realmente no podrán elegir nada. El tema en juego, la vida, es lo que está en juego. El llamado a elegir. Israel acaba de escuchar las bendiciones y maldiciones, con énfasis en las maldiciones. Con estas opciones todavía frescas en su mente, Israel ahora está listo para tomar una decisión, para preparar el pueblo a fin de que avance en la dirección correcta en la alianza del pacto. Moisés utiliza dos argumentos. En primer lugar, estipula que todas las promesas condicionales de Dios se articulan en las conjunciones sí o cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, y te convertiréis a Jehová tu Dios, y obedeciereis a su voz. Deuteronomio 31. Si es que obedecen al Señor tu Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. En segundo lugar, Moisés le asegura al pueblo que guardar el mandamiento de Dios no está fuera de su alcance, no está en el cielo, porque muy cerca de ti está la palabra. Deuteronomio 30, 12 al 14. No solo le conviene a Israel obedecer a Dios debido a sus promesas, sino además porque la obediencia está a su alcance. Sin embargo, Dios no lo obliga. Tiene ante sí dos caminos, la vida y la muerte. Esta es prerrogativa suya, tomar una decisión. Moisés simplemente le está mostrando las buenas razones por las que el camino de la vida es la decisión correcta, y lo insta a tomar esa decisión. Al igual que en las antiguas alianzas de pacto, hay testigos que respaldan la solemnidad de este llamado y garantizan la validez del pacto. En este caso, los testigos son cósmicos, los cielos y la tierra, como si el destino, la salvación del mundo estuviera en juego. Si Israel no toma la decisión correcta, todo el proyecto de la venida del Mesías, el Salvador del mundo, se ve comprometido. Preguntas para analizar y reflexionar hasta el momento. ¿Por qué Dios quiere que elijamos? ¿Por qué la teología sola, el conocimiento de la verdad, no es suficiente para la salvación?
Alguien dijo que la diferencia entre el filósofo y el profeta bíblico es que el filósofo te hace pensar, mientras que el profeta te hace elegir. Analiza la diferencia entre los dos llamados. Tomar una decisión no implica pensar. Explica. El ejercicio de pensar en qué medida ayuda o se convierte en una trampa a la hora de tomar la decisión correcta. La decisión de Adán. Este llamado a elegir nos recuerda al otro llamado de Dios a elegir que también determinó el destino de la humanidad. Lo encontramos en Génesis 2, 16 y 17. Adán también se enfrentó a la misma disyuntiva entre los dos caminos, la vida y la muerte. Allí, Dios también hizo un pacto con un socio humano. El pacto se basó en la ley de Dios. Fue el primer mandamiento de Dios a la humanidad. Allí Dios también le ofreció a la humanidad todos los buenos argumentos para guardar su ley. El argumento de la promesa condicional de vida versus la muerte, al igual que el argumento de la posibilidad de obedecer, como vemos en el hecho de que Dios le dio a Adán todos los árboles de los que podía comer libremente. Paradójicamente, cuando Adán utilizó su libertad para elegir el camino del mal, el bien se mezcló con el mal. Perdió la capacidad de distinguir claramente entre el bien y el mal, y por lo tanto su libertad para elegir entre los dos caminos. Como dice Elena de White, el hombre perdió todo porque prefirió ir al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad, el único que tiene entendimiento. Al mezclarse el mal con el bien, su mente se tornó confusa y se entorpecieron sus facultades mentales y espirituales. Ya no pudo apreciar el bien que Dios le había otorgado tan generosamente. Preguntas para analizar. Lee Génesis 3:22. ¿Cómo explicas el hecho de que, según esta traducción, la humanidad se volvió como Dios en lo que respecta a la distinción entre el bien y el mal? ¿Por qué pecó? ¿Qué quiere decir realmente este texto? Considera el siguiente problema de traducción. Se utilizó exactamente la misma forma del verbo hayá, era, para describir la condición duradera de la serpiente, que incluye un tiempo anterior. La serpiente era astuta, Génesis 3:1. En este versículo el verbo ser también se utiliza en la forma perfecta en hebreo, para describir una condición duradera y no algo que llegará a ser. De hecho, la serpiente ya ha expresado la misma idea: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este versículo, la forma de conocer implica discernimiento, saber la diferencia entre el bien y el mal. Este discernimiento fue posible solo cuando Adán era como Dios, totalmente sin pecado. La única manera de conocer el bien y el mal no es, como dijo la serpiente, conocer el mal y el bien, sino conocer solo el bien. De hecho, no bien los seres humanos conocieron el mal, perdieron su capacidad de discernir entre el bien y el mal, y por lo tanto el sentido del bien. Adorar a Dios. Cuando Dios puso ante Adán e Israel la decisión entre la vida y la muerte, no solo estaba pidiendo un sí, la decisión significaba más que una mera afirmación verbal. Esta elección implicaba primeramente la decisión de Adán y de Israel de amar a Jehová. En ambos relatos todo se reduce al tema de la adoración. El problema no es la ley propiamente dicha. La religión no es por la religión en sí, sino por Dios. La religión separada de Dios es simplemente otra tradición de la cultura humana. La obediencia a la ley es válida en la medida en que sea una expresión del amor a Dios. La razón de esa decisión exclusiva es el hecho absoluto de que hay un solo Dios. No hay dioses conmigo. Nuevamente se confirma la afirmación del monoteísmo que está en el corazón del libro de Deuteronomio. Para hacerlo aún más claro, el versículo aplica esta verdad a la realidad de la vida y muerte. Yo hago morir y yo hago vivir. Deuteronomio 32:39. Sí, Dios da vida, pero ¿y qué sucede con la muerte? Si Dios se define como el Dios de la vida, ¿por qué esta referencia a la muerte? De hecho, esta afirmación no significa que Dios mate y dé vida, literalmente.
Esta frase se refiere a los dos extremos opuestos, la vida y la muerte, que implica la totalidad, el alcance del poder de Dios. Es un recurso del lenguaje para simbolizar el monoteísmo. Por eso, la adoración solo puede afectar al Dios de la creación, el Dios que dio la vida y creó todo. Solo con Dios tenemos la seguridad de la vida, cuando Deuteronomio explica que Dios es vida para ti y prolongación de tus días. Es para recordarle al pueblo que su vida depende enteramente de Él. Por lo tanto, la única forma de sobrevivir, de seguir con vida, es siguiéndole a Él. No obstante, incluso este apego que tiene en mente el profeta hebreo no es el apego de los místicos. La respuesta de adoración al Dios de la creación y a su amor no es sinónimo de sentimientos, de una confesión sentimental o de una alabanza. Es un paso muy concreto en la realidad de la vida, andar en sus caminos. Preguntas para analizar y reflexionar. Investiga sobre la diferencia entre el misticismo oriental y la religión bíblica. ¿Cuál es la diferencia con respecto al lugar de Dios y la religión en la vida? Considera también la idea de la evolución. ¿En qué medida afecta el concepto de adoración? Aplicación a la vida. Dos hermanos recibieron la misma educación y disfrutaron de los mismos privilegios. Sin embargo, solo uno tuvo una vida plena con un trabajo fructífero y una familia gratificante. El otro fracasó rotundamente y terminó en la cárcel sin nadie que lo cuidara. Las decisiones de la vida, ¿cómo influyen en los diferentes caminos de la vida? ¿Hasta qué punto la educación, la riqueza y el contexto de vida determinan las decisiones? Analiza la equidad de las alternativas con respecto a la condición de la justicia social. Al comienzo del día, cuando hagas una pausa para tu meditación diaria, piensa en tu trabajo, tu cónyuge si tienes y tus colegas. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo hacer felices a las personas que me rodean? ¿Qué cambios de hábitos requeriría esa decisión para cumplir este deseo? Considera tu vida. ¿Qué malas decisiones tomaste que precipitaron tu fracaso? ¿Qué buenas decisiones tomaste que te han llevado al éxito? ¿Dónde estaba Dios en tus decisiones? Estás a cargo de un culto de adoración. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu amor por el Señor? ¿Tu cultura? ¿El amor de tus amigos? Teniendo en cuenta que todos estos componentes son esenciales en la vida de adoración, ¿qué elementos elegirás para adaptar la tensión entre la responsabilidad de la reverencia y la necesidad de disfrutar de la calidez de tu comunidad? Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro resumen. Un resumen que nos lleva a hacer preguntas para reflexionar en nuestra vida. Preguntas que nos llevan a acercarnos más a Dios si así lo queremos. Es de vital importancia que en estos tiempos podamos buscar más al Señor y que podamos unirnos a Él. Sobre todo que nuestra vida y nuestras palabras estén acorde a lo que Él desea para nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda compartir nuestro video y suscribirte si aún no lo has hecho a nuestro canal. Bendiciones para toda tu familia.